En este ejercicio nos señalan que tenemos un reactor por lotes, es decir, un reactor discontinuo en forma cilíndrica. Y me dicen, tal como se ve aquí en la imagen, que en un extremo hay instalado un pistón, es este que ven aquí, que no tiene fricción y que está conectado con un resorte, este resorte que aquí está representado. La reacción que se lleva a cabo dentro del pistón es esta. La reacción ocurre en fase gas. Tengo un reactivo A que reacciona con otro reactivo B y se forma un producto C. Como pueden observar, de acuerdo a la estequiometría de la reacción, 2 moles de reactivo me generan 8 moles de producto, lo cual implica que conforme transcurre el tiempo, aumenta el número de moles. La reacción va a ocurrir en condiciones isotérmicas y me da la ecuación cinética o ley de velocidad. Como pueden darse cuenta, con base en esta ecuación, podemos saber que la reacción es de segundo orden respecto al reactivo A, de primer orden respecto al reactivo B y de tercer orden global. Me señalan que en el tiempo cero tenemos un número igual de moles de A y B. Esto quiere decir que los reactivos van en proporción estequiométrica. Como no me indican que hay presente algo más que los reactivos, vamos a asumir que al inicio solo está presente el reactivo A y B. Y por otro lado, me dicen cuál es el volumen inicial que ocupa la mezcla de reacción en el interior del pistón, que es 0.15 pies cúbicos. Como pueden ver, me dan la constante cinética de la reacción, la cual tiene unidades de concentración a la -1, tiempo a la -2, que son las unidades que corresponden a las reacciones del tercer orden. Ahora, al momento en que aumentan los moles, va a cambiar el volumen y por consecuencia cambia la presión en el interior del cilindro. Y esta ecuación que ustedes ven aquí me da la relación entre el volumen y la presión. Me indican que la temperatura a la cual ocurre la reacción es 140 grados Fahrenheit y me señalan cuál es el valor de la constante R en unidades del Sistema Americano de Ingeniería. Y lo primero que me piden plantear es la ecuación cinética, pero la ecuación debe quedar en función solamente de la conversión. Y para eso vamos a tener que evaluar con los datos que me dan todas las cantidades que sean posibles. En el inciso B, me piden calcular la conversión cuando el volumen aumenta de 0.15 pies cúbicos a 0.2 pies cúbicos. Entonces, lo primero que debemos ubicar es que la reacción ocurre en condiciones de volumen constante. Aquí ya tenemos un resumen de los datos y vamos a comenzar con el caso del inciso A. Bueno, primeramente, ya me dan la ecuación cinética para la reacción gaseosa irreversible, ¿qué es esto? Como la ecuación la debo expresar en función de la conversión, lo primero que hago es que la concentración de A la expreso como el cociente del número de moles de A entre volumen y la concentración de B la expreso como el cociente del número de moles entre volumen. Como los moles de A y los moles de B valen lo mismo en todo momento, yo puedo expresar este producto como el número de moles de A elevado al cubo. Y este producto también. Entonces, la ecuación cinética en una primera simplificación nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, debo ver cómo expresar el número de moles de A y el volumen en función de la conversión. Y para esto vamos a recurrir a la nomenclatura que hemos venido utilizando, donde la conversión fraccional la representamos con la letra ZA, donde la A hace referencia al reactivo limitante o, si
si en este caso que van en proporción estequiométrica, la conversión ya sea que estuviera referida a A o a B, pues valdrían lo mismo. Bueno, con base en esta definición, el número de moles de A que me quedan sin reaccionar en un instante dado es lo que tenía al inicio por la fracción no convertida. Recuerden que Z solita es la fracción convertida y 1 menos Z es la fracción no convertida. Entonces, si los moles de A iniciales los multiplico por la fracción no convertida, me queda la cantidad de A que va a reaccionar. Ahora, en lo que toca a los moles de B, la cantidad de B que me queda sin reaccionar es igual a los moles de B iniciales que tenía menos lo que reacciona de B. Pero, tomando en cuenta la estequiometría de la reacción, la cantidad de B que reacciona equivale a la cantidad de A que reacciona. Es una estequiometría 1 a 1. Y como los moles de A y B valen lo mismo, pues también el número de moles de B lo puedo expresar como el número de moles de A iniciales por 1 menos Z. Finalmente, los moles de C. De acuerdo a la estequiometría de la reacción, por cada mol de A o de B que reacciona, se forman 8 moles de C. Entonces los moles de C es 8 veces lo que reacciona de A. Necesitamos los moles totales y los moles totales en este caso serían expresados de la siguiente manera. Los moles totales en cualquier tiempo es la suma de los moles de A y de B que no han reaccionado, más los moles de C que se han formado. Pero como los moles de A y B valen lo mismo, si yo sumo estas dos cantidades, pues la suma de los moles de A y B me da esto. Y los moles de C los sustituyo por su equivalente en términos de la conversión fraccional. Hay que simplificar esta expresión. Aquí hay un factor común a la suma. Voy a factorizar 2 veces n a 0. Si factorizo 2 veces n a 0, me quedaría 1. Y luego, si se fijan, aquí me quedaría 4, porque estoy factorizando el 2, n a 0. Me quedaría 4za, y si le resto za, pues me queda 3za. Ya tengo moles totales en función de la conversión. Ahora, como se trata de un gas ideal, la presión ejercida por la mezcla gaseosa en el interior del cilindro lo puedo calcular mediante la ecuación de gases ideales mediante este cociente. Es número de moles por RT entre volumen. Pero los moles ya los expresé en función de la conversión fraccional. Entonces sustituyo. Ahora, tomen en cuenta que R y T son constantes, pero también tomen en cuenta que la presión y el volumen son variables. Y yo necesito expresar el volumen en función de la conversión. En este caso, me va a tocar recurrir a la ecuación que me dan en el problema, que relaciona el volumen con la presión. Y lo que hacemos a continuación es que en esta ecuación, aquí donde aparece presión, vamos a sustituir su equivalente en términos de este cociente, que es lo que ustedes están viendo aquí. Ahora chequen lo siguiente, este volumen que aquí tengo dividiendo, lo paso multiplicando del lado contrario. Y entonces me va a quedar volumen al cuadrado del lado izquierdo. Si 0.1 lo multiplico por 2, pues me queda 0.2. Ahora, sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y el volumen expresado ya en términos de la temperatura y la conversión me queda así. Con esto ya puedo regresar a la ecuación cinética y sustituir en la ecuación cinética tanto el volumen como el número de moles en función de la conversión. Habíamos ya indicado que este número de moles equivale a este producto.
pero como va elevado al cubo, el producto n a 0 por 1 menos z me queda elevado al cubo. Y aquí donde tengo volumen, sustituyo esto, está en función de la conversión, pero esto va elevado, en este caso, al cubo. Pero como esto está a la 1/2, si lo elevo al cubo me queda la 3/2. Aquí podemos hacer algunas simplificaciones, como se pueden dar cuenta. Primero, agrupo este punto 2 con RT y queda elevado a la 3/2. Ahora, este n a 0 lo elevo al cubo, pero le resto el exponente del n a 0 que está en el denominador. Si a 3 le restas 3/2, la n a 0, el numerador te queda la 3/2. Este 1 menos z lo mantengo aquí al cubo y este 1 más 3z lo mantengo a la 3/2. Y como pueden ver, aquí ya me quedó la ecuación cinética en función de la conversión fraccional. Sin embargo, el problema también me pide que evalúe todas las cantidades que pueda ser factible de ser evaluadas. Conozco temperatura y conozco R. Conozco la constante cinética. Los moles de A iniciales no los conozco de manera directa, pero puedo evaluar esto. Entonces, fíjense ustedes. Recurro otra vez a la ecuación de gases ideales. El volumen que ocupa la mezcla inicial gaseosa la puedo calcular con la ecuación de gases ideales, pero para que sea volumen inicial, en la ecuación de gases ideales tengo que sustituir la presión inicial y el número de moles totales iniciales. Al inicio solo tengo los reactivos, por lo tanto los moles totales iniciales es la suma de los moles de reactivo A más los moles de reactivo B. Pero los moles de A y B valen lo mismo, por lo tanto esta suma la puedo expresar como 2 veces n a 0. De aquí despejo n a 0. Esta presión que tengo aquí dividiendo, la paso multiplicando del lado contrario y me queda este producto. Este 2R y T que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y ya tengo aquí el número de moles en función de la presión y el volumen inicial. Pero acuérdense que la presión se relaciona con el volumen usando la ecuación esta de aquí. Entonces, el volumen, usando la ecuación número 3, el volumen inicial sería igual a 0.1 por la presión inicial. Entonces, si esta ecuación la aplico a las condiciones iniciales, como ustedes pueden observar, yo puedo cambiar esta presión inicial por el cociente volumen inicial entre punto 1 despejando de esa ecuación. Con esto, si aplico la regla de la herradura, este punto 1 que tengo en el numerador pasa multiplicando al 2 y por eso aquí me queda 0.2. Y si este volumen inicial lo multiplico por este volumen inicial, me queda volumen inicial al cuadrado. Ya tengo expresado el número de moles de iniciales en términos de cantidades que conozco. El volumen inicial me lo dan como dato, R y T lo conozco, entonces el número de moles de iniciales yo lo podría calcular. Pero para hacer todo en una sola operación, aquí donde aparece número de moles de iniciales, lo vamos a cambiar por esto, que es la sustitución que ustedes ven aquí. Bueno, y al hacer eso, hacemos una simplificación algebraica. Aplicamos regla de la herradura. Pónganse a ver que este punto 2 por RT está elevado a la 3/2. Y al aplicar la regla de la herradura tenemos que multiplicar esto. Si multiplico punto 2 por RT a la 3/2 por punto 2 por RT a la 3/2 me queda punto 2 por RT al cubo. Sumamos exponentes. Y ya dejé la ecuación en términos de puras cantidades conocidas. Todo lo que tengo aquí
son puras cantidades que conozco. Y a continuación, pues sustituyo datos, obviamente cuidando las unidades. La constante cinética directamente en el enunciado del problema me dicen que vale 1 y sus unidades son estas de aquí. 10 a la sexta sobre el 10 mol cuadrado segundo. Por otro lado, el volumen inicial vale 0.15 pies cúbicos. La R me la daban en el propio problema. Este 0.2 sí tiene unidades, esto no hay que perderlo de vista. Las unidades del punto 2 son pies cúbicos sobre atmósfera. ¿De dónde sale esto? Bueno, es que hay una cosa que aquí, ¿cómo se dice? Que aquí no venía expresado, pero a ver, lo voy a poner aquí de manera directa para que ustedes lo vean. Nada más déjenme que el editor de ecuaciones se active. A ver, déjenme ponerla acá. Fíjense, si este volumen está en pies cúbicos y si esta presión está en atmósferas, para que exista consistencia de unidades, entonces esta constante, este punto 1, debe tener unidades de pie cúbico sobre atmósfera. Entonces, esas unidades del punto 2 vienen directamente de esto. A ver, nada más permítanme. Ok. Recuerden que ese punto 2 salió al momento en que sustituimos la ecuación 2 en 3. Este 2 sí es adimensional, pero este punto 0.1 no. Entonces, cuando hago esta multiplicación que me da este punto 2, aunque las unidades no las puse, pues de manera implícita, pues quedaban asociadas a estas unidades de acá. De ahí sale esas unidades de 0.2. Entonces, nada más se los comento para que tengan claridad de dónde sale. Bueno, entonces, la temperatura en Rankine, al sustituirla, pues tiene este valor numérico. Entonces, si ustedes hacen el análisis de unidades de este factor, se van a dar cuenta que las unidades asociadas son estas de aquí. Libra-mol sobre pie cúbico segundo, que es las unidades en que se calcularía RA, dado que este factor evidentemente no tendría unidades. Y aquí, ahora sí, ya dejé planteada la ecuación cinética en función de la variable conversión fraccional como única variable y evalué la constante que multiplica a la relación que comprende la variable conversión fraccional. ¿Se entendió este ejercicio, compañeros? En el inciso B nos piden calcular la conversión cuando ya el volumen aumentó a un nuevo valor. Para poder lograr hacer esa conversión, necesitamos plantear la ecuación que relaciona el volumen con la conversión. Y para ello, pues si se acuerdan, anteriormente ya habíamos planteado que la ecuación que relaciona volumen con conversión es esta ecuación. Pero este volumen está en función del número de moles de iniciales. En el inciso anterior ya habíamos encontrado que el número de moles de iniciales lo podíamos calcular mediante este cociente. Y de hecho, sustituimos aquí y me queda la ecuación de esta manera. Vean que al hacer esta simplificación, voy a poder cancelar este punto 2 y voy a poder cancelar RT. Esta RT que tengo aquí se cancela con esta RT. Y la ecuación final resultante se simplifica de manera tal que el volumen queda relacionado con la conversión mediante esta ecuación. Y recuerden que el volumen inicial es un dato. Si me dan el volumen final para el cual quiero calcular la conversión y conozco el volumen inicial, evidentemente de aquí tengo que despejar Z. Primero, este volumen inicial que tengo aquí multiplicando, lo paso dividiendo del lado contrario, por eso me queda este cociente. Este 1 que tengo positivo me pasa negativo del lado opuesto y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Aquí lo tenemos.
Sustituimos el volumen final, el volumen inicial, y al hacer la operación encontramos que la conversión que se alcanza cuando el volumen final tiene este valor sería de 0.259259, que es 25.9%. Con eso ya calculé la conversión. Aquí esto fue muy rápido porque previamente ya habíamos planteado esta ecuación, también teníamos esta ecuación, entonces fue muy rápido llegar a esta expresión y ya nada más nos faltaba hacer el despeje. Pero en este inciso también piden la velocidad de reacción que corresponde a esta conversión. Y lo único que tengo que hacer es tomar la ecuación que ya habíamos obtenido y sustituir el valor de z que encontramos. Entonces, si se fijan, aquí nada más estoy sustituyendo donde aparece la z, este valor, aquí lo tenemos. Ustedes hacen esta operación y ya con eso encontramos la velocidad de reacción que corresponde a esa conversión y a este volumen. Y con eso pues queda concluido el ejercicio. Tomen en cuenta que la velocidad de reacción es un valor instantáneo, que al ser una reacción de tercer orden, la velocidad de reacción no se mantiene constante, va cambiando con el tiempo. Entonces, en el instante en que la conversión valga esto, la velocidad de reacción tiene este valor. Pero si la reacción sigue avanzando, obviamente la velocidad de reacción también va a ir cambiando. ¿Quedó claro esto, compañeros? Este siguiente ejercicio también está relacionado con los reactores discontinuos de volumen variable que operan en condiciones isotérmicas. Evidentemente, aquí el planteamiento es diferente. Les recuerdo que, según lo que planteamos en la parte teórica, este tipo de reactores se utilizan más a nivel de laboratorio en el estudio cinético de las reacciones y específicamente reacciones en fase gas. En este ejercicio nos hacen referencia a una reacción irreversible que ocurre en fase gaseosa. En este caso tengo un reactivo A que reacciona y me forma dos productos, B y C. De acuerdo a la estequiometría de esta reacción, tenemos que un mol de reactivo me genera 2 moles de producto. Esto es, conforme avanza la reacción, se incrementa el número de moles totales. Aquí me señalan que la reacción ocurre en un reactor discontinuo que trabaja en condiciones de presión constante. Si la temperatura y la presión es constante, entonces el volumen es variable. Me señalan que el volumen inicial es de 10 litros y que la temperatura se va a mantener constante a 25 grados centígrados. Me indican que la reacción es de segundo orden respecto al reactivo A y me dan la constante cinética de la reacción. Y basado en esto, me piden que encuentre el tiempo necesario para que se convierta el 75% de A si partimos de 5 moles de A iniciales. Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación cinética o ley de velocidad para la reacción irreversible que me dan. Yo les había señalado que esta manera de expresar velocidad de reacción es general. Esta forma de expresar la velocidad de reacción se puede aplicar para cuando el volumen es constante o cuando el volumen es variable. Sin embargo, como aquí es variable el volumen, pues evidentemente la ecuación cinética la tenemos que expresar de esta manera. Para poder encontrar el tiempo, yo tengo que resolver esta ecuación diferencial. Pero así como está, tengo involucradas tres variables en la ecuación. El número de moles de A, más bien cuatro. El número de moles de A, la concentración de A, el volumen y el tiempo. Evidentemente tengo que reducir el número de variables dependientes. Empezamos por expresar la concentración de A como el cociente del número de moles de A entre el volumen. Aquí tengo ya la ecuación habiendo hecho ese cambio, pero podemos hacer una simplificación. Si este volumen que tengo aquí dividiendo
lo paso multiplicando del lado contrario, dado que este volumen está al cuadrado, cancela el volumen que tengo en el numerador y la expresión se reduce a esta ecuación que ven aquí. Aquí sigo teniendo, ahora ya tengo tres variables, que es moles de A, tiempo y volumen. Y el volumen, pues lo debo expresar en función de la conversión y el número de moles también para reducir el número de variables dependientes. Hacemos algo similar a lo que hicimos en el caso anterior. Si tomamos como referencia la conversión fraccional del reactivo, los moles de A sin reaccionar son los moles que tenía al inicio por la fracción no convertida. Y de acuerdo a la estequiometría de la reacción, los moles que se forman de B es igual a los moles que se forman de C. Y a su vez, basado en la estequiometría, los moles de B y de C formados equivalen a los moles de A que reaccionan. Por cada mol de A que reacciona, se forma un mol de B y un mol de C. Bueno, planteamos la ecuación para los moles totales. Y tenemos entonces que los moles totales de la mezcla gaseosa en cualquier tiempo es la suma de los moles de A que no han reaccionado más los moles de B y C que se han formado. Los moles de A los voy a sustituir en términos de la conversión fraccional. Aquí tengo ya hecha la sustitución. Los moles de B y C, pues los voy a sustituir en términos de este producto. Esto corresponde a los moles de B, esto corresponde a los moles de C. Si factorizo el número de moles de A iniciales y simplifico, esta Z cancela esta Z y me queda un número de moles de A iniciales por 1 más Z. Como ven, aquí me falta considerar comportamiento de gas ideal para que el volumen pueda quedar expresado en términos de la conversión. Entonces, basándonos en la ecuación de gases ideales, el volumen ocupado por la mezcla gaseosa en cualquier tiempo es moles totales por RT entre la presión. La presión es constante, R es constante, T es constante, todo esto es constante. Lo que es variable es los moles totales. Los vamos a expresar en función de la conversión. Esto lo vamos a sustituir aquí y al hacer la sustitución el volumen me queda de esta manera. Ya expresé el volumen en función de Z, ya expresé el número de moles en función de Z también, y con esto nos vamos a regresar a la ecuación número 2. Y en la ecuación número 2 vamos a sustituir la ecuación 3 y la ecuación 4 que acabamos de obtener. ¿Y qué nos va a resultar entonces al hacer la sustitución? Bueno, aquí, a ver, no, déjenme ajustar el tamaño de esto porque... Entonces, fíjense, aquí les estoy mostrando qué es lo que nos resulta al hacer la sustitución. Donde tengo moles de A, voy a sustituir esto. Aquí está. Y también acá. Estoy metiendo en los dos lados, de este lado y de este lado. Solo que del lado derecho va al cuadrado, por eso están viendo que aquí va al cuadrado. Y aquí donde tengo volumen, voy a meter esto de acá. Y como ven, esta presión pasa por regla de la herradura al numerador. Y aquí puedo hacer una simplificación matemática después de haber hecho la sustitución. Bueno, ¿en qué consiste esa simplificación? Bueno, primero, si este número de moles de A iniciales que tengo aquí lo saco fuera de la derivada y lo paso dividiendo del lado contrario, al multiplicarlo por este me queda al cuadrado. Pero los moles iniciales al cuadrado que quedan en el numerador cancelan a los que están en el denominador. Los que están en el numerador cancelan a los del denominador que también están elevados al cuadrado. Y la derivada de 1 menos z, aquí tengo una resta, la derivada de 1 es constante, la derivada de menos z sería menos la derivada que con este menos de fuera me queda la derivada positiva de la conversión fraccional respecto al tiempo. Vean cómo agrupo estas constantes en un solo factor, aquí están, y dejo en un cociente el 1 menos z al cuadrado entre 1 más z.
Con todo esto que hice, ahora sí ya logré que la ecuación diferencial quede en función de solo dos variables, que es la conversión y el tiempo. Para poder encontrar la relación tiempo-conversión, tengo que resolver esta ecuación diferencial. Separo variables e integro. La diferencial de tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando esta constante, que es lo que ustedes ven aquí. El 1 más z que está aquí dividiendo pasa multiplicando a la diferencial de z, aquí lo tienen. Y esto que estaba multiplicando pasa dividiendo. Ahora bien, esta integral es muy fácil de resolver. La que es un poquito más larga de resolver es esta de aquí. Como ven, al pasar de aquí a aquí, ¿qué fue lo que hice? Sumé 1 y resté 1. Y evidentemente el cociente no se altera. Pero a la vez, si se fijan aquí, si quito el paréntesis, este 1 se lo resto al 2 y me regresa este 1. Y este menos, si lo multiplico por este menos, me da este más. Entonces, esta diferencia es lo mismo que esta suma. Pero esto me permite dividir la integral en dos partes. Una resulta de tomar esta parte de la ecuación y el 2 lo saco fuera de la integral y el otro surge de este cociente. Es 1 menos z entre 1 menos z al cuadrado. Se me elimina el cuadrado del denominador y me queda esta parte. Cuando integro esto, me queda 1 entre 1 menos z, pero como va multiplicado por 2, me queda 2 entre 1 menos z. Y esta integral me da un menos logaritmo, pero con este menos de acá se hace más. Y obviamente del lado izquierdo me queda tiempo nada más. Bueno, sustituimos límites de integración. Primero el límite superior aquí y me queda 1 entre 1 menos z. Luego el límite inferior aquí y me queda este 1. Y restamos. Luego me voy con esta parte de la expresión. Sustituyo el límite superior, me queda logaritmo de 1 menos z. Y si sustituyo el límite inferior, me queda el logaritmo de 1 que vale 0. Entonces la ecuación me queda así. Finalmente, si hago este quebrado y lo multiplico por 2, el resultado que me da es esto de acá. Y si despejo tiempo, esta RT que tengo aquí dividiendo pasa multiplicando del lado contrario y esto pasa dividiendo. Ya tengo la ecuación que me va a permitir calcular el tiempo. Y antes de proceder a hacer el cálculo, falta algo más. Recuerden que la presión es constante, no olviden eso. Si la presión es constante, entonces la presión inicial es igual a la presión en cualquier tiempo. Y la presión inicial, si la calculo con la ecuación de gases ideales, eso será igual a número de moles ya iniciales por RT entre volumen. Esto lo voy a meter aquí. No pierdan de vista que el problema no me da la presión, por ese motivo tuve que aplicar la ecuación de gases ideales. Y cuando eso lo sustituyo acá, aquí está ya hecha la sustitución. Y vean lo siguiente, RT se me va a cancelar. Por regla de la herradura, el volumen inicial pasa al numerador y ya tengo la ecuación final, que es esta. Ya aquí la ecuación está expresada en función de los datos que me da el problema. El problema me indica cuánto vale el volumen inicial, ese es un dato. Me dan la constante cinética y el número de moles de iniciales, lo sustituyo. Y sustituyo el valor de conversión que tengo, aquí está. Y si hacen la operación van a encontrar que el tiempo en segundos me da 401.19, que si lo paso a minutos y redondeo me quedarían 6.69 minutos. Esto quiere decir que la reacción es una reacción rápida. Y en el curso de cinética yo les había comentado que cuando haces el estudio cinético de una reacción, la técnica que utilizas para hacer el estudio cinético debe cumplir con la condición de que el tiempo que tardas en medir debe ser
muy pequeño comparado con el tiempo que dura la reacción y que las técnicas tradicionales para hacer el estudio cinético de una reacción no resultan aplicables cuando esto no se cumple. En este caso, esta reacción gaseosa se tiene que estudiar en un reactor discontinuo porque es muy rápida. Vean que en solo 6.69 minutos ya se convirtió el 75%. Entonces, dado que yo no puedo estudiar esta reacción gaseosa con las técnicas tradicionales, tengo que usar reactores de laboratorio para estudiar la cinética de la reacción. ¿Sí quedó claro, compañeros? En este siguiente ejemplo, nos indican que una reacción homogénea de primer orden en fase gaseosa está representada por esta reacción, donde vemos que partimos de un reactivo A que reacciona para formar 3 moles de un producto R. Una vez más, aquí nos damos cuenta que un mol de producto da 3, perdón, un mol de reactivo da 3 moles de producto. Esto quiere decir que los moles van a ir aumentando conforme transcurre el tiempo. Esta reacción se estudia primero en un reactor por lotes de presión constante. Si la temperatura es constante y la presión también es constante, entonces lo que va a variar es el volumen con el cambio del número total de moles. Y me dicen que en este reactor de presión constante partimos de una presión inicial de 2 atmósferas y después de 15 minutos el volumen aumentó en un 75%. De manera posterior, la misma reacción se va a llevar a cabo en otro reactor, pero va a ser un reactor de volumen constante. Si el volumen es constante y la temperatura también, ahora lo que va a cambiar va a ser la presión al variar los moles. Partimos de una presión inicial de 2 atmósferas y yo quiero saber en qué tiempo se alcanza una presión de 3 atmósferas. Bueno, aquí lo primero que debemos tomar en consideración es que el hecho de que la reacción ocurra primero en un reactor de presión constante y de manera posterior en un reactor de volumen constante, esto no va a modificar el orden de reacción y tampoco la constante cinética. Por consecuencia, ¿para qué me van a servir los datos de este reactor de presión constante? Con estos datos voy a calcular la constante cinética. Y con estos datos voy a poder calcular el tiempo, pero voy a tener que usar la constante cinética que calculé en la primera parte para saber en qué momento la presión es de 3 atmósferas. Entonces, el análisis lo vamos a hacer en 2 partes. Comenzamos con el reactor de presión constante. Es una cinética de primer orden. Ya mencionamos hace un rato que expresar la velocidad de reacción de esta manera es una forma general que es aplicable independientemente de que el volumen o la presión se mantengan constantes. Como la presión es constante, la ecuación la vamos a dejar de esta forma y como es de primer orden, igualamos con el producto de K1 por la concentración de A. Pero la concentración de A su vez la expresamos como el cociente de moles entre volumen. Como ya lo hicimos anteriormente, nos va a tocar modificar la ecuación para que quede en función de solamente 2 variables, que sería la conversión y el tiempo. Por lo tanto, otra vez recurrimos a la variable conversión fraccional y planteamos los moles de A y de R y los moles totales en función de la conversión fraccional. Los moles de A, en función de Z, me queda de esta forma. Son los moles de A iniciales por la fracción no convertida. Los moles de R, vean la estequiometría. Un mol de A me da 3 moles de R, es una proporción 1 a 3.
La cantidad de R que se forma es 3 veces lo que reacciona de A. No tenemos más que A y R, no hay inertes, no hay ninguna otra sustancia presente. Los moles totales es la cantidad de A que no ha reaccionado en un instante dado, más los moles de R formados. Los moles de A los expresamos mediante este producto, estos son los moles de A. Y los moles de R es este producto. Como pueden ver, si a 3 le resto 1, me queda 2, y si además factorizamos en A0, pues la expresión me queda así. Ahora, nos vamos a la ecuación cinética y vean ustedes lo siguiente. Me quedo con esta parte de la ecuación, con esta y esta. Aquí está. Pero en este caso, me doy cuenta que este volumen se cancela con este. Y la ecuación cinética me queda de esta manera. Está ahora sí que más sencilla. De entrada, si se fijan, esa ecuación, así como está, ya tiene solo dos variables. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Aquí donde aparece moles de A, lo voy a cambiar por su equivalente en términos de este producto. Vean que aquí ya está este producto y aquí también. Ahora, este NA0 lo saco fuera de la derivada y cuando derivo 1 menos Z me queda menos la derivada de Z. Este NA0 va a cancelar a este NA0 y la ecuación ya simplificada me queda de la siguiente forma, tal como lo indica la ecuación número 4. Como pueden ver aquí, la ecuación diferencial ya tiene dos variables, que es el tiempo y la conversión. Ya puedo resolver esta ecuación. Es una ecuación diferencial de variables separables, así que procedemos a separar variables para hacer la integración. Aquí ya tengo separadas las variables. La diferencial de tiempo que tenía aquí dividiendo la paso multiplicando del lado contrario y me da este producto. Por otro lado, el 1 menos z que tenía multiplicando aquí, lo paso dividiendo a la diferencial de z. Aquí está. Coloco límites de integración. En un tiempo cero todavía no hay reacción y la conversión vale cero. Y para un tiempo igual al tiempo de reacción, la conversión que se tenga en un instante dado lo representamos como z. Esta integral es muy sencilla porque solo me queda tiempo. Fíjense que aquí me queda un menos logaritmo, pero para no poner el menos invertimos el orden de sustitución. Sustituimos límites de integración del lado izquierdo y eso me da K1 por el tiempo. Sustituyo límites de integración del lado derecho y me da esto de aquí. Entonces, si lo que voy a calcular es la constante cinética, de aquí de este, y me queda que la constante cinética es igual a 1 entre el tiempo de reacción por el logaritmo natural de 1 entre 1 menos z. Pero todavía me falta encontrar la z. Yo conozco el tiempo y conozco el porciento en aumento de volumen. Y basado en esto, necesito calcular z. Bueno, pero para hacerlo primero, planteamos cómo se calcula el porciento de variación de volumen. Es volumen final menos volumen inicial entre el volumen inicial multiplicado por 100. Pero este cociente es equivalente a esta diferencia. En otras palabras, separo el cociente en dos términos. B entre B0, que sería este, y luego resto menos B0 entre B0, que me da 1, que da este. Bueno, vamos a dejar, bueno, en este caso, el volumen final son moles totales por RT entre la presión. Y el volumen inicial es NA0 por R y entre RT y la presión. Al inicio solo tengo el reactivo A y al final pues tengo la mezcla de A y B. De A y R, perdón. Como pueden ver, RT entre P se cancela y encuentro que este cociente de volúmenes es equivalente a este cociente de moles. Pero de acuerdo al análisis que hicimos, lo puedo sustituir aquí moles totales para que me quede en función de la conversión. Miren, esta es la expresión que habíamos ya planteado
de los moles totales en función de Z. Este NA0 lo paso dividiendo del lado contrario y me queda que este cociente equivale a esta suma. Y este cociente es el que tengo aquí. Así que yo puedo cambiar este cociente por 1 más 2ZA, pero como le estoy restando 1, el 1 se cancela y me queda 2ZA por 100. Conozco este porcentaje y quiero calcular Z. Entonces, 2 multiplicado por 100 me da 200 y el 200 lo paso dividiendo al porcentaje de conversión. Y con esto encuentro lo que vale Z. Y ya teniendo Z, ahora sí me voy a calcular la constante cinética. Y hasta aquí hice el primer cálculo, donde lo que estoy haciendo es calculando la constante cinética. Y como yo les decía, el hecho de que la reacción ocurra en condiciones de volumen o presión constante, eso no modifica la constante cinética. Esta constante cinética la voy a poder utilizar para el siguiente cálculo. ¿Sí quedó claro hasta aquí, compañeros? Procedamos ahora a el análisis de la reacción cuando se lleva a cabo en el reactor de volumen constante. Habíamos nosotros ya comentado previamente que cuando el volumen es constante, este producto equivale a esta derivada, pero solo cuando el volumen es constante. A diferencia del caso anterior, yo puedo trabajar de manera directa con esta expresión para poder resolver la ecuación diferencial, porque solo contiene dos variables, la concentración y el tiempo. Entonces, procedemos a separar variables para hacer la integración. La diferencial de tiempo que tengo dividiendo la paso multiplicando a K1, tal como ven aquí. Y la concentración de A que está multiplicando pasa dividiendo a la diferencial de concentración de A. Colocamos límites de integración. Cuando el tiempo vale 0, no hay reacción, pero la concentración inicial la representamos como C0. Y para un tiempo equivalente al tiempo de reacción, la concentración de A es CA. Este integral me da tiempo como resultado y este integral me da un menos logaritmo, pero para no poner el signo negativo, invertimos los límites de integración. Sustituimos límites de integración del lado izquierdo y me da K1 por tiempo. Aquí me da una diferencia de logaritmos que la puedo expresar como logaritmo del cociente de los argumentos. Ahora fíjense ustedes en lo siguiente. Se trata de un gas ideal y la concentración de un gas ideal, que es equivalente al cociente de moles entre volumen, esto a su vez es igual al cociente de la presión parcial entre RT. Esta ecuación yo la puedo sustituir aquí y también aquí, pero en el primer caso, aquí donde tengo presión parcial, coloco presión de inicial, y donde tengo concentración de A, pues pongo presión parcial de A. Como el numerador y el denominador me quedan divididos entre RT, la RT se va a cancelar. Y entonces me doy cuenta que cuando son gases ideales, este cociente de presiones, de concentraciones, perdón, es equivalente a este cociente de presiones. Pero necesitamos relacionar la presión parcial con la presión total. Y esto implica utilizar la ley de Dalton. Para esto, ahora X va a ser lo que cambia la presión, lo que disminuye la presión como consecuencia de los moles de A que reaccionan. Entonces, la presión parcial de A en un instante dado es la presión de inicial menos X. ¿Y en qué proporción aumenta la presión de R? R es un producto y conforme la reacción avanza, los moles de R aumentan. Acuérdense que hice una proporción estequiométrica 1 a 3. Por un mol de A que reacciona se forman 3 de R. Quiere decir que la presión parcial de R se triplica con relación a la disminución de la presión de A. Habiendo planteado esto, ahora aplico la ley
de Dalton, la ley de las presiones parciales. La presión total en cualquier instante es la suma de la presión que ejerce el reactivo A que no se ha consumido, más la presión parcial que ejerce el reactivo E que se ha formado. Pero la presión parcial de A es equivalente a esta diferencia, esta es presión parcial de A, mientras que la de R es 3X. Si a 3X le resto X, pues me queda 2X. Fíjense, yo puedo medir presión total, esto es medible. Lo que no se puede medir de manera directa son presiones parciales. Entonces, procedo a despejar X de esta ecuación. La presión de inicial que tengo aquí la voy a pasar restando del lado contrario. Y el 2 que tengo multiplicando lo paso dividiendo. Ahora, esta ecuación la vamos a sustituir acá. Y fíjense ustedes qué es lo que nos va a quedar al hacer la sustitución. La presión parcial de A es igual a la presión de inicial menos X. La X lo cambio por su equivalente en términos de este cociente que es esto de acá. Hacemos el quebrado. Este 2 lo multiplico por la presión de inicial y me queda esto. Esta presión de inicial está dividido entre 1, multiplico 2 por 1 y todo me queda dividido entre 2. Elimino el paréntesis y al eliminar el paréntesis, esta presión total queda negativa y esta presión de inicial que estaba antecedida por un signo negativo, con este menos se hace más y me queda presión de inicial. Sumo 2 veces la presión de inicial con esta de aquí y me queda 3 veces presión de inicial. Ahora, ya tengo esta ecuación de la presión parcial de A en función de la presión total. Sustituyo datos. Tengo la presión de A inicial y tengo la presión total. Con esto puedo calcular la presión parcial. Si hacen esta operación, encuentran que la presión parcial vale 1.5. Y con esto ya me puedo regresar a la ecuación que teníamos para calcular el tiempo, que es esta, y simplemente sustituimos la presión de A inicial, que era 2 atmósferas, la presión parcial que acabamos de calcular, que es esta, y acuérdense que la constante cinética ya la teníamos. Nada más un detallito con esto. La constante K1 era 31.33 por 10 a la menos 3. El 10 a la menos 3 lo subí al numerador, por eso aquí me queda a mí. Y si hacemos la operación, encontramos el tiempo. Y con eso ya logramos determinar en qué tiempo la presión total es 3 atmósferas. Entonces, mediante el análisis de este problema, ustedes pueden notar de manera, creo yo, más clara cómo se aborda el manejo de la ecuación cinética dependiendo de si la reacción ocurre en un proceso discontinuo, ya sea de presión constante o volumen constante. ¿Sí quedó claro esto, compañeros?